Mira, préstame atención. Chicos, los mitos. Recordemos lo siguiente. Nosotros, en la literatura, debemos reconocer siempre los 5 géneros literarios. ¿Bien? 5. ¿Cuál es el más viejito, el más antiguo de todos? Donde está Aquiles, Héctor, donde están los héroes con hazañas así increíbles, que de repente hasta que parecen pues irreales. Género épico, ¿ya? Épico, de epicidad, ¿bien? Después del género épico nace el género lírico, ¿bien? El género lírico, ¿qué es el género lírico? ¿Te acuerdas cuando tú de repente en la época de primaria o en colegio presencial había pues la poesía al Día de la Madre o el poema al Día de la Madre? ¿Ah? O cuando los lunes tempranito, ¿no? Te formabas y cantabas tu himno nacional, género lírico. Las canciones que escuchas, género lírico. ¿Bien? Cuando quieres de repente demostrar algún tipo de sentimiento con palabras y creas un poema, género lírico. ¿Bien? Ese es el segundo. Luego tenemos al otro género, que es el dramático. El género dramático es un género que está hecho para ser representado ante un público. En otras palabras, son las famosas obras de teatro. ¿Bien? Que seguramente en primaria en algún momento debes haber hecho o seguramente visto, ¿no? O incluso en la televisión. Las telenovelas que de repente ven en casa, es teatro, porque todos están actuando, o será verdad, ¿no? Es actuación, ¿correcto? Obras de teatro, género dramático. El género dramático tiene ciertas divisiones que son 3: drama, comedia, tragedia. Drama es cuando tiene parte de, dentro de la historia, momentos muy felices como tristes. Tragedia es cuando al final de la historia es un final triste, porque mueren personajes principales. Y comedia no es porque me haga reír mucho mientras estoy viendo la obra, es simplemente porque tiene un final feliz, el famoso de Felices para Siempre, ¿no? Que tienen 10 hijos, se casan y viven en una mansión, ¿no? Luego tenemos, correcto, al género narrativo, que es el que vamos a trabajar hoy día. ¿Bien? Género narrativo. Vamos a cambiar de dedito, mira. Género narrativo es un género moderno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es el que más usamos. Tú en primaria has leído cuentos, has leído fábulas, has leído leyendas, ¿correcto? También, bueno, a eso no lo creo, pero de repente vas a leer mucho en secundaria novelas, ¿correcto? Y obviamente los mitos. Mira, esos 5 pertenecen al género narrativo. El género narrativo se escribe en prosa. Quiere decir que escribes de una forma como tú gustes. De repente, pues la señorita Castilla dice, ah, mira, tengo mi cuaderno bonito, voy a ocupar todas las hojas escribiendo, así, todas las niñas. Y escribo, y escribo, y escribo, y escribo. No tiene un orden, es libre, tú escribes como desees. Bien, ese es un género narrativo. Es por eso que es el género más usado, porque es el más fácil de desarrollar. ¿Ah? Repetimos, el género narrativo tiene 5 especies: mitos, leyendas, cuentos, fábulas, novelas. Mitos, MD, mentiras. Los mitos están creados para intentar explicar algo que no tiene explicación, ¿correcto? Las leyendas son historias que nacieron siendo verdad, pero como se transmitían de forma oral, se perdían o se añadían cosas que no eran reales, ¿correcto? Por lo tanto, las leyendas parte verdad, parte mentira. Luego tenemos a las fábulas. ¿Te acuerdas de los 3 chanchitos? ¿Ah? ¿Qué hacían? Cantaban, bailaban, tocaban el piano, construían, se comportaban como personas, ¿no? Podían hacer cualquier cosa que una persona podía. En las fábulas, los animalitos se comportan como personas, ¿ya? Además de eso, las fábulas, al final, al concluir todo, siempre hay la famosa moraleja, también conocido como aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de los 3 chanchitos? ¿Se acuerdan? ¿O qué te enseñaba la fábula de los 3 chanchitos? De no mentir. No mentir, uno, ¿qué más? Poner esfuerzo en lo que hacemos. Hacer las cosas bien, ¿no? No ser conformista,
Porque ¿qué pasaba con los chanchitos? Que eran de repente menos trabajadores. Construían su casa pues así como sea, ¿no? A diferencia del chanchito que construía su casa pues con ladrillo, cemento, chimenea, tenía todo, ¿no? De repente hasta piscina tenía. Entonces, repetimos, las fábulas, animalitos se comportan como humanos, pueden cantar, bailar, construir, hacer todo lo que un humano puede, y además me deja una moraleja o un aprendizaje. Luego tenemos a los cuentos. Los cuentos, chicos, son cosas o son narraciones, pero que no son verdad, o sea, son inventados. ¿Bien? Y además, los cuentos son pequeños, una, dos páginas, por lo tanto, tiene poquitos personajes y pocos escenarios, o sea, suceden solamente en uno o dos lugares. ¿Bien? Cuentos inventados 100% imaginado. ¿Ya? Y por último tenemos las novelas, que espero que lean muchas en secundaria. Las novelas son, por ejemplo, obras literarias que son así, como el que te estoy mostrando ahora. Tienen muchas páginas, aproximadamente 150 a más, ¿correcto? Y como tienen muchas páginas, tienen muchos personajes y también tienen muchos escenarios, personajes principales, secundarios, y ya tiene un orden específico, inicio, nudo, desenlace, entre otros, ¿ya? Muy bien, pero hoy día nos vamos a centrar únicamente en los mitos, ¿ya? Chicos, este pequeño mapa se podría decir conceptual que está aquí, aunque más que mapa, digamos que es un medio de información, esto lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿correcto? Es lo único que vas a copiar en, perdón, en tu folder. Es lo único que vas a copiar en tu folder, ¿ya? Porque aquí están los conceptos que vas a necesitar para estudiar y necesito que lo transcribas en tu folder. Solamente esto. Y luego vas a responder las preguntas de los mitos que vamos a leer ahora, ¿ya? Por favor, chicos, si ustedes ya están en secundaria, tienen que tomar apuntes de las indicaciones del profesor para que luego no se olviden. ¿Ya? Repito, de este archivo que está en el cubicol, solamente vas a copiar este primero. Nada más, los mitos no se copian. ¿Ya? ¿Qué nos Y dice después lo aquí? copiamos, Dime, ¿verdad, profesor? ¿perdón? Después lo copiamos. Sí, después, cuando ya estén más libres. Pero ahorita solamente les dejo la indicación. Mira, aquí en los mitos me dice lo siguiente, que son historias ficticias. Sus personajes son seres sobrenaturales. Mira, un ejemplo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo viajé a la sierra y mi abuelo, no, y a mí me gustaba, perdón, comer mucho higo, porque el higo es dulce, es muy rico, es tan dulce que cuando comes mucho te hace heriditas aquí en los labios, en las esquinitas, ¿no? Te hace heridita cuando comes mucho porque es muy, muy dulce. Entonces, obviamente, pues como todo niño, yo quería pues llenar toda mi barriguita de un montón de higos y comía. Sacaba un higo del árbol, sacaba otro y comía y comía y comía y comía. Comí tanto que al día siguiente ya aparecí con heriditas aquí, porque el dulce era mucho. ¿M? Pero imagínate, pues, ¿no? Vas a la sierra y encuentras un árbol grande lleno de higos por montones. No te puedes contener, difícil. Entonces, la cuestión es que al día siguiente yo estaba con mis heriditas y no podía hablar, no podía, ¿no? Porque me dolía, porque se abría la heridita. Entonces mi abuelo se acerca y me dice, "Mm, te han castigado los duendes por comerte tus higos". Y ahí él me cuenta, me dice, mira, se dice que antiguamente en las casas, sobre todo en la sierra, hay una costumbre de tener muchos árboles, pues, ¿no? Hay árboles de repente de mandarina, de naranja, de limones, de palta, de manzanas, de pacay, hay un montón, ¿correcto? Pero él me dice que en las casas nunca se debe tener un árbol de higo. ¿Por qué? Porque se dice que los árboles de higo son casitas para los duendes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, él me cuenta así, ¿no? Hace mucho tiempo en las casas que tenían árboles de higo en sus patios, los niñitos de 1 o 2 añitos se perdían y nunca más se les encontraba. Porque dicen que a los duendes se llevan a los niñitos. ¿Mm? Entonces él me decía, si alguna vez tú ves a un niñito de 1 o 2 años jugando cerca a un árbol de higo, es porque un duende lo está llevando. ¿Ah? Entonces nunca vayas a dejar un niñito cerca a un árbol de higo. Él me cuenta así, ¿no? La pregunta es,
¿Ese mito es verdad? ¿Existen los duendes? No. No existen, ¿no? Chicos, no se vayan a de repente tener pesadillas en la noche, ¿ah? Esto lo que estoy contando es mentira. Mira, mitos, ¿ya? Pero acá vamos a decir que los mitos son historias ficticias, ¿no? Son mentiras. Por lo tanto, sus personajes son seres sobrenaturales. El duende es un ser sobrenatural, no existe, ¿no? No está en la naturaleza. Yo no voy acá al parque y me encuentro 3 duendes y conversamos, ¿no? No es natural, ¿bien? Y nos dicen también que los mitos tienen por finalidad explicar el origen del universo, del hombre, de los fenómenos naturales y de cualquier otro ser para el que no haya una explicación simple. Miren chicos, lo que pasó es que en un tiempo en la sierra a los niños los raptaban, se los llevaban muy pequeñitos. Entonces habían tantas desapariciones de niños que la gente comenzó a decir, ah, son los duendes. Ya no hay que tener árboles de higo en nuestras casas. Entonces la gente comenzó a pensar que esos raptos de los niños eran por la culpa de los duendes. ¿Ah? Entonces se creó un mito. Bien, lo mismo que sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, si tú ves un arco iris y encuentras el final del arco iris, vas a encontrar una olla de oro. Mito. Hasta ahorita yo sigo buscando la olla y nunca la encuentro, ¿no? Entonces, mito. ¿Por qué? ¿Qué estoy explicando? Estoy tratando de explicar de que el arco iris tiene un final, ¿no? Que algo que de repente hace muchos años no se sabía, pero sí tiene un final, obviamente. ¿Ah? Entonces, repetimos chicos, los mitos tienen por finalidad explicar lo inexplicable. ¿Ya? Lo que no se puede explicar así con facilidad, nace un mito. ¿Bien? Por ejemplo, el mito de la Llorona, ¿no? Perdón, la leyenda de la Llorona, por ejemplo, también es algo que no existe, ¿no? Pero que tiene parte de verdad o mentira. Bueno, en ese tema de las leyendas ya nos vamos a abocar en otro momento. Mitos, recuerda, nacen para explicar lo que no tiene explicación. ¿Bien? Además, los mitos expresan los sentimientos y las creencias de una comunidad. Hay mitos que solamente se encuentran, por ejemplo, en Villa María del Triunfo. Hay mitos que solamente se cuentan de repente en un pueblo específico y que los demás pueblos no lo saben porque no les ha sucedido ahí. ¿Correcto? Por último, decimos que es de carácter popular y es transmitido de generación en generación. O sea, que esos mitos lo transfieren el abuelo al padre, el padre al hijo y así sucesivamente, ¿no? Son mitos que se pasan de forma oral. Chicos, tenemos aquí un mito que es el mito de la yacana. Este es un mito que se conoció o se desarrolló mucho en la costa del Perú, pero es un mito que nace en la sierra, ¿ya? Voy a dar pase a uno de ustedes para que lea todo el mito, ¿ah? Pero eso sí, chicos, y es muy, muy importante. A ustedes se les han enseñado en primaria, tanto como a mí también, que siempre tenemos que respetar cuando hay una coma, una pequeña pausa. Cuando hay un punto seguido, una pausa un poquito más larga que la coma. Cuando hay un punto aparte, una pausa más extensa, ¿no? Y también cuando hay tilde, mi voz tiene que ser más fuerte. Por ejemplo, más lleva tilde, ¿no? ¿Mm? También cuando encontramos una vocal débil, mi voz tiene que bajar. Una vocal fuerte, mi voz subir, ¿ya? No se olviden de eso. Dicho eso, señorita Catherine, por favor, usted ha sido elegida para leer el mito de la yacana. Todos vamos a cerrar los ojitos y vamos a imaginar. A ver, vamos a agrandarlo un poquito más, un poquito más. Ya. A ver, señorita Catherine, la escuchamos. La constelación que llamamos Yacana es el Kama de las llamas, o sea, su fuerza vital. El alma que las hace vivir. Yacana camina por un gran río, la Vía Láctea. En su recorrido se pone cada vez más negra, tiene 2 ojos y un cuello muy largo. Se cuenta que Yacana, acostumbrada, beber agua de cualquier manantial y se posaba encima de alguien, le transmitía mucha suerte. Mientras este hombre se encontraba aplastado por la enorme cantidad de lana de yacana,
Otros hombres le arrancaban la fibra. Todo esto ocurría siempre de noche. Al amanecer del día siguiente se veía la lana que había arrancado la noche anterior. Esta era de color azul, blanca, negra, parda. Las había de todo clase, todas mezcladas. Si el hombre afortunado no tenía llamas, rápidamente compraba algunas y luego adoraba la lana de la yacana. En el lugar donde las habían arrancado tenía que comprar una llama hembra y otra llamado macho. Y solo a partir de estas dos podía llegar a tener 2000 o 3000. Esta era la suerte que la yacana confería a quienes se posaba encima de ellos. Se cuenta que en tiempos muy antiguos esto les ocurrió a muchas personas en muchos lugares, o a la medianoche o sin que nadie lo sepa, la yacana bebe todo el agua del mar, porque no hacerlo el mar inundaría el mundo entero. Yutu, la perdiz, es una constelación pequeña que aparece antes de la yacana. Según cuenta la tradición, la yacana tiene un hijo, que cuando mamá esta se despierta, también hay 3 estrellas que caminan juntas y en línea recta. Estas les han puesto los nombres de Kuntu, cóndor, Suyuntui, gallinazo y Guamán, halcón. La tradición cuenta que cuando aparecen estas estrellas más brillantes que antes, este año será bueno para cultivo. Si en cambio aparece poco brillante, ese será un mal año, con mucho sufrimiento. Muy bien. He subrayado 3 cositas, de repente para explicarlas. Bueno, aquí has te has dado cuenta que hay muchas palabras en quechua, ¿no? Vamos a de repente por ahí descifrar una o dos, porque las demás sí se están dando su significado en castellano. Mira, nosotros conocemos la constelación que llamamos Yacana, ¿no? Recuerda que en la sierra del Perú y tanto también en la costa, hace tiempos antiguos, ellos solían ver al cielo, ¿no? Por ejemplo, en la costa podríamos decir los Nazca, ¿te acuerdas? Que tienen sus figuras y todo porque miraban mucho al cielo. ¿Ah? En la sierra también. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de viajar a la sierra y miran el cielo y puedes ver un montón de estrellas, ¿no? Incontables. Entonces, lo que ellos decían es que una constelación, o sea, un conjunto de estrellas, un conjunto de repente de que ellos visualizaban como imágenes, era pues llamada yacana. Y la yacana no es otra cosa que el cámac de las llamas, o sea, podríamos decir que es el espíritu vital que les da vida a las llamas. Es como decir el dios de las llamas, ¿ya? Y que este Dios pues hace ciertas cosas no solo digamos, por las llamas, sino por los que crían estos animales, ¿no? Mira, aquí hay algo que he subrayado, que dice que la yacana bebe toda el agua del mar durante la noche, porque de no hacerlo el mar inundaría el mundo entero. ¿Alguna vez se han preguntado por qué si hay tantos ríos y van al mar, por qué el mar todavía no nos ha, digamos, inundado? Porque hay un montón de ríos que van hacia el mar, ¿no, chicos? El mar, imagínate, de años, cuánta agua llega y llega y llega, ¿no? ¿Y por qué el mar no nos ha inundado todavía? Eso se Porque el mar pregunta evapora. porque el agua se evapora, por el ciclo del agua, ¿no? Pero esas cosas no se sabían, pues, en estos tiempos, ¿no? Los antiguos indígenas no lo sabían, no decían eso, decían, uy, ¿a dónde irá toda esa agua? Algún día moriremos inundados. Y luego, para intentar explicar eso, nace este mito de la yacana, ¿no? Que les dice, oye, hay una llama, un Dios poderoso que en las noches bebe el agua y eso nos cuida para no inundarnos o no morir, pues, ¿no? Entonces, chicos, el mito de la yacana también nos cuenta un poquito sobre ciertos animales muy, muy reconocidos en la Sierra del Perú. Por ejemplo, el cóndor, animal majestuoso, ¿no? Se dice que es el rey de las alturas.
¿Mm? Y que el cóndor es un ave de rapiña. ¿Por qué? Porque el cóndor solo come animales muertos. ¿Ah? También nos habla del gallinazo, ¿no? El suyuntuy. Y también nos habla de Guamán, que es el famoso halcón, ¿no? Hay muchas tradiciones que nos comentan en este mito, como por ejemplo que se dice que si es que alguna de las personas pues no encuentra lana en la yacana, ¿no? Tiene que comprar una llama hembra y otra macho y si es que lo hace van a tener un montón porque se van a reproducir muy rápidamente como los conejitos, ¿no? Chicos, en este mito de la yacana yo te estoy dejando una pequeña actividad a modo de control de lectura. Bien, esta actividad vas a tener toda una semana para entregarla como en el curso de lenguaje. ¿Ya? Estas son las primeras actividades que te estoy dejando. Mira, son solamente 6 preguntas, ¿correcto? No me vas a copiar todo esto, chicos, ¿ah? Esto no se copia. Esto solamente es para que lo leas. Pero sí vas a poner al momento de tu cuaderno, como en lenguaje pones, los mitos. Pones la fecha y debajo comienzas a copiar la pregunta y respondes, pregunta y respondes. Bien, ahora yo voy a dar lectura a el mito del tunche maligno. Este es un mito de la selva, pequeñito, ¿ya? Mira, presta atención. Chicos, los que faltan, sus cámaras activas, por favor. Miren, dice lo siguiente. El tunche maligno vaga por las noches oscuras de la selva, como alma en pena. Unos dicen que es un ave, otro que es un brujo, o un espíritu del mal, diablo, que goza aterrorizando a la gente. Pero nadie lo ha visto, y todos lo reconocen con temor cuando en plena oscuridad lanza al aire un silbido penetrante. Fiu, 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 ¿no? Un silbido fuerte que los aturde, que por instantes se pierde en el monte a lo lejos, pero vuelve a silbar ya sobre el techo de una casa o a la orilla de un río. Todo es tan rápido que la gente solo atina a persignarse así, ¿no? Rapidito. Uy, Diosito, sálvame, sálvame así, ¿no? ¿Mm? Atina a persignarse o rezar, porque existe la creencia de que cuando silba con insistencia por los alrededores de un pueblo, anuncia malos presagios. Y cuando lo hace sobre una casa, o sea, en el techo, enfermedad o muerte. Burlarse del tunchi o tunche, insultarlo, puede costarle caro al atrevido, ya que lo hará enfurecer y entonces atacará con mayor insistencia. Silbando, silbando, lo perseguirá tanto que hasta el más valiente terminará entrando en pánico, que puede llevarlo a la locura o muerte. Chicos, en la selva hay un montón de animales que de por sí dan miedo, ¿no? Ustedes recordarán que un momento cuando tuvimos la presentación, muchos decían, profesor, no me gustan los insectos. Y justo son esos que abundan en la selva, ¿no? Insectos grandes. Si tú aquí ves un mosquito ese que te pique la noche, que es así chiquitito, que ni siquiera lo puedes ver, allá en la selva, grande, mosquitos grandes de patas largas, así feitos, ¿no? En la selva, como hay muchos sonidos que a veces no se podían interpretar o entender, nace este mito. Y además, porque en la selva comenzó a morir mucha gente. Y decían, no, es el tunche que se ha parado en tu casa y se ha puesto a silbar y por eso en tu familia ha habido muerte, muerte, ¿no? En realidad es solamente un mito, mas no era real. Recuerda que los mitos están hechos o han sido creados para explicar algo que no tiene explicación. ¿Bien? En el tunche maligno nosotros hemos dejado también, chicos, una comprensión de lectura y aquí hay ciertas palabritas que me vas a buscar el significado, pero estas palabritas están en quechua. Pero están fáciles, ¿ah? Usas un poco de investigación y lo vas a solucionar rapidito. Mira, por ejemplo, ¿qué significa Inti? Eso sí está fácil, ¿ah? ¿Qué significa Inti? Sol, 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 Dios Sol, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ¿qué significará Pachamama? ¿Mm? ¿Será Madre Tierra? ¿Mm? De repente, ¿no? Eso tienen que investigar ya, chicos. Todavía, bueno, yo no sé, pero de repente en su casa todavía, si es que tienen familia de la sierra, de repente todavía hablan quechua, ¿no? Y fácil, les pueden ayudar súper rapidito.
Por ejemplo, en algunos momentos también yo he escuchado muchas palabras en quechua porque mi madre habla quechua, pero yo me he dado cuenta que solo habla quechua cuando no quiere que escuche la conversación y nunca me enseñó, pero algunas palabritas sé. Por ejemplo, ¿no? El sí, no, ¿me entiendes? ¿No me entiendes? ¿No? Pero en quechua que sería más o menos así, ¿no? Ari, sí, ¿no? Manan, no. Hay uno que es intendiquichu manachu, ¿no? ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿No? Y así algunas palabritas que yo, ¿no?, he aprendido, pero no sé más. Pero por eso siempre es bueno recordar nuestras antigüedades. Y dentro de eso está reconocer por lo menos lo básico, básico de las palabras en quechua. ¿Ya? Em, Chicos, en el mito de la Yacana, la primera pregunta dice, ¿cómo era Yacana? Descríbela. Mm, fácil. ¿Cómo era su pelaje? ¿De qué color era? ¿Blanco, negro, amarillo, rosado? Negro. Negro. ¿Y qué era? ¿Qué animal era? Una ¿Una oveja. llama? Una Una llama. Una llama. llama. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta dice, ¿y cómo hacía Yacana para transmitirle suerte a un hombre? ¿Cómo transmitía su suerte? ¿Se posaba encima de él? Uno, ¿qué más? ¿Qué hacían los hombres si querían su suerte? Le sacaban un poco, Debían Le Pelaje le quitaban pelaje. le sacaba. sacaban un poquito de su pelaje, ¿no? Le cortaban la fibra de su pelaje. Número 3 dice, ¿qué hacía el afortunado para agradecerle a la yacana? ¿Cómo le agradecía la yacana al afortunado? ¿Te acuerdas? En agradecimiento, lo que hacía el hombre era comprar una llama hembra, una llama macho, y así tener un montón de llamas, ¿no? En agradecimiento, pues, a que la yacana le había dado esa bendición. 4. ¿Cómo se llama la constelación que aparece antes que Yacana? Aquí está, mira. Yutu, la perdiz, es una constelación pequeña que aparece antes que la Yacana. ¿Ah? 5. ¿Qué significa Kuntur? Kuntur significa cóndor. No te olvides, Kuntur, cóndor. Suyuntuy significa gallinazo. Y Guamán significa halcón. ¿Correcto? ¿Ves? Mira, estamos respondiendo así rapidito. 6 nos dice, ¿qué sucede cuando las estrellas están mucho más brillantes de lo normal? Cuando brillan así muy fuerte, fuerte. ¿Será un buen año para el cultivo? Que será un buen año, que ese día las cosechas van a ser pero perfectas, que van a producir y toda la tierra va a tener mucha majestuosidad de color verde por todos lados porque todo lo que han plantado va a tener, digamos, un buen fruto, ¿no? En el Tunche Maligno hemos dejado también 5 preguntitas muy sencillas y prácticas como te estás dando cuenta que estamos respondiendo ahorita así rapidito. ¿Cómo reconoce la gente de la selva al Tunchi? ¿Cómo lo reconocen? ¿Lo pueden ver? ¿Por su No, silbido? por su Por su silbido, ¿no? silbido. Cuando salen a caminar por la noche y silban y se dan cuenta, ¿no?, que es el Tunchi que los está siguiendo. ¿Por dónde va el Tunchi? ¿Por dónde anda el Tunchi siempre dando vueltas? Por la selva. Por la selva, ¿no? Por la selva anda el Tunchi. Y muchas veces también anda por las orillas de un río, ¿no? O también anda en el techo de las casas, recuérdate. 3. ¿Qué hace la gente cuando aparece el Tunchi? Le dice, Ponen a rezar. Tunchito, ¿no? Hola, Ponen ¿cómo a estás? rezar y Se persignar. Perdón. Se persigna, ¿no? Tunchi, no me sigas, no me sigas. Así 10 veces se persigna y se va, ¿no? Asustado. 4. ¿Qué anuncia el Tunchi cuando silba con insistencia por los alrededores del pueblo? Muerte o enfermedad. Muerto, enfermedad. Muerte y enfermedad. ¿Malos presagios? Malos presagios, ¿no? Que también puede ser muerte o enfermedad, como dicen sus compañeros. Pero ¿qué anuncia cuando está o cuando lo hace sobre la casa de alguien? Muerte y enfermedad. Muerte y enfermedad, ¿no? Que alguien en esa casa va a sufrir muerte o va a enfermar de algo muy fuerte que no tenga explicación, ¿no? Y por último, dice, ¿qué le podría suceder a la gente si se burlaba o si es que se burlaría pues del Tunchi? ¿Qué le pasaba a esas personas? Moría. No se valía. Moría de repente, pero ¿Lo más que morir, atacaba? ¿Está loco?
Más que, Lo morir, atacaba silbando. más que morir, los llevaban a la locura, ¿no? Porque imagínate que tú sales todos los días al trabajo o de repente a estudiar y siempre pasas por una cuadra en donde te da mucho miedo. Pero tienes que pasar por ahí, siempre. Entonces, es tanto el temor, es tanto el miedo de que ya las personas ya no pueden estar tranquilas, se asustan mucho. Entonces, eso a la larga, a los que vivían en la selva o escuchaban del Tunchi, los volvía o los transformaba a la locura. Bien, chicos, estas son las preguntas. Tienes una larga semana para responderlas. Yo voy a activarlo en el Cubicol para que lo hagas, ¿no? Como tienes que realizarlo. El Cubicol, cuando yo active la tarea, te va a anunciar, te va a mandar un mensajito. Y bueno, tómate el tiempo y hazlo bien. Importante, 3 cositas. 1, por favor, tu letra que sea legible. Dibuja tu letra. Acuérdate de tus clases de primaria que hacías tu caligrafito así. Ya. 2, chicos, entreguen a tiempo su actividad, ¿correcto? No esperen al último momento. Si la tarea se activa hoy día y tienes hasta el viernes, no lo entregues el viernes, entrégalo el jueves, el miércoles, ¿correcto? Y por último, orden. Chicos, sean ordenados a la hora de desarrollar sus preguntas o desarrollar las Profesor, respuestas. Dime. ¿imprimimos la lectura o no? Si deseas, lo puedes imprimir. Si no deseas, no es necesario, porque igual lo tienes en el cubicol. Pero si quieres, hazlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Es opcional. Chicos, si quieren añadir dibujitos, quieren añadir de repente, no sé, dibujar al Tunchi, todo eso es muy bueno y obviamente se te va a colocar una mejor nota, ¿no? Porque te estás esforzando más. Bien, chicos, nos queda un minuto, me despido, cuídense mucho, que tengan buen día. Chao, profe. Por favor, respondan Chao, profe. de la literatura Chao, crítica, ¿ya? profesor. Nos vemos, cuídense mucho. Profesor. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Profe. Chao.